Hola, ¿qué tal estáis? ¿Cómo van esos cuellos? Porque esta semana la tónica general ha sido con muchos dolores de cuellos, molestias en el cuello o incluso dolores de garganta, ¿no? Y tiene mucho que ver con la energía del momento. Por un lado tenemos a Urano en Tauro, que ya hace tiempo que está, pero ahora está conjuntado al nodo norte y en oposición a la luna en Escorpio, ¿no? Entonces como que eso ahí está poniendo más énfasis en ese tironeo entre esa luna en Escorpio que está como revisando y repitiendo el pasado y más de los mismos patrones de siempre, y esa Urano con el nodo norte en Tauro, ¿no? Que dice, venga, vamos a hacerlo diferente, vamos a ser nosotros mismos, vamos a dejar esos pegoteos detrás, esas dependencias detrás, dependencias de que eje Cáncer Capricornio, ¿no? De esas dependencias emocionales que nos vinculan a la familia, al clan, al pasado, a repetir siempre lo mismo, ¿no? Y es bueno estar vinculado con la familia y sentir que la familia te apoya y está contigo y honrar a tus ancestros para coger su energía, pero no es bueno estar mirando al pasado y repetir a través de fidelidades a los ancestros los mismos problemas, los mismos conflictos, las mismas historias. Entonces tenemos al Sol, está en conjunción todavía con Lilith en Cáncer, además Mercurio también está conjuntado a Lilith, y Mercurio tiene que ver con la mente, con los pensamientos, con la creencia, con las creencias. También el eje Cáncer Capricornio nos conecta con el tema de las creencias, cuáles son nuestras creencias con respecto a creencias patriarcales, heredadas, del clan, no creencias propias. También tenemos a un Quirón en Aries, que también lleva un tiempo allí, pero ahora mismo está aspectando al Sol y a la Luna, que también nos está planteando allí nuestra singularidad, ¿no? ¿Qué es realmente nuestro? Y Quirón vibrando bajo en Aries paraliza la acción, paraliza el impulso, pero vibrando alto es una acción y un impulso desde tu esencia, ¿no? Así que con todo esto, también, bueno, tenemos a un Marte inaspectado, se me olvidaba, en Tauro, que también está, al estar inaspectado, como impulsa mucho hacia la acción como valor, ¿no? Pero ¿desde dónde estás emprendiendo ese impulso, esa acción? Y claro, hasta ahora lo hemos estado haciendo desde esas fidelidades ancestrales, desde esas creencias limitantes, ahora limitantes, ¿no? Y entonces, claro, todo esto está repercutiendo sobre nuestra estructura, sobre nuestro cuello. Y en esos momentos concretos sobre el cuello. Entonces estoy viendo, bueno, yo misma tengo como molestias en el cuello, el origen está un poco como aquí en trapecios, omóplatos, toda la articulación del hombro está afectada, también pectorales afectados, ¿no? Porque a veces tenemos la tendencia al cierre, ¿no? Entonces puede pasar que me cierro, esto sería Cáncer vibrando bajo, no quiero cambiar, me cierro, me quiero proteger, estoy insegura, ¿no? Versus la apertura, ¿no? Y el dolor de cuello también tiene mucho que ver con la capacidad de mover los brazos, de batir tus alas, de ser tú mismo, ¿vale? Y más cositas. El cuello también tiene que ver con la comunicación cielo y tierra, ¿no? La comunicación entre tu cuerpo a nivel de biodescodificación y la mente, ¿no? La mente, lo divino, la autoridad también. Puede haber un conflicto con la autoridad o comunicar con la autoridad, pero claro, si existe ese conflicto de comunicar con la autoridad es porque tú no estás conectando y comunicando con tu esencia, con tu ser superior. En otras palabras, no estás siendo coherente, ¿vale? Entonces, estos problemas de cuello nos están llevando la atención a esa necesidad de ser coherente contigo mismo y no estar dependiendo de otros para la aprobación, para la seguridad, ¿vale? Más cosas. Bueno, os recomiendo que para los que tengáis teléfono Android hay unas cuantas aplicaciones sobre el significado de los síntomas a nivel emocional. En concreto, a mí me gusta el diccionario bioemocional. Hay dos, uno pone 2016, que es así en rojito, y el otro es verde, que parece que sea más antiguo, pero es más moderno el verde, ¿vale? Y luego hay otros más que no conozco y que no he mirado todavía, ¿no? Pero bueno, si os interesa este tema, podéis investigar por allí, que es muy, muy entretenido, ¿no? A mí por lo menos
me da mucha luz el poder interpretar los síntomas no como una putada cósmica, sino como un mensaje de tu ser superior, ¿no? Del universo, que te está diciendo, que es por aquí, no por allá, ¿no? ¿Qué más? También los problemas de cuello nos van a afectar en cómo giramos la cabeza, en cómo somos capaces de orientarnos en el espacio y de ir a por lo que deseamos a nivel de los sentidos, ¿no? Porque tiene que ver con nuestra capacidad, pues, para ver, para oler, para escuchar, ¿no? En esa orientación y en esa... sí, en esa orientación, ahora explico. Entonces, el tema está en que podemos, o sea, hay dos formas de enfrentar la situación, ¿no? O sea, uno puede estar siempre alerta, mirando a ver desde dónde viene la amenaza, me siento insegura, necesito protección, y esto es Cáncer Capricornio vibrando bajo, o confiar en mí misma y en mis recursos, y de esa manera no necesito protegerme porque sé elegir lo mejor para mí, con lo cual no llego al saber elegir lo mejor para mí y al ser coherente y al seguir a mi corazón, no necesito poner límites. Es suficiente con elegir lo que quiero. Entonces, esto es uno de los tips que os quiero dar hoy, que os quiero dar varios, es esto de, en vez de poner límites, en vez de quedarte ahí pasivamente y me tengo que proteger, ser más proactivo en la vida, o sea, funcionar más desde la acción, ¿no? Desde quiero algo, me muevo en esa dirección y no pasa nada que te equivoques, que salga mal, pero es importante aprender a penetrar la materia, ¿no? Que esto es Urano Tauro también y no Norte en Tauro, a funcionar con la materia, a materializar cosas. Y las cosas se materializan probando. A la primera nunca lo vas a conseguir. Bueno, lo normal, a veces sí, pero lo normal es que no se consiga y no tenemos que... O sea, es importante no tener miedo a la acción, aunque Quirón en Tauro te hace dudar de tu capacidad de acción y ese eje Cáncer Capricornio es como mejor no te muevas, vale más malo conocido que bueno por conocer. Hoy en día eso ya no se sostiene, es muy importante que aprendamos a ser mucho más flexibles, más espontáneos y salir mucho más de nuestra zona de confort, porque la zona de confort es una casita que se nos queda ya muy pequeña y que se está derrumbando el techo. Así que no te quedes dentro de esa casa porque en cualquier día llega un terremoto uraniano de estos y te saca, a base de bofetadas de esa zona de confort. Así que, ¿qué más? Así, estaba hablando de los sentidos, de la capacidad de elegir, y también el cuello también tiene que ver con un conflicto en cuanto a diferentes perspectivas sobre la vida, en cuanto a diferentes formas de ver el mundo. Entonces, la forma de resolver ese conflicto es dándose cuenta que cada ser humano tiene una perspectiva diferente sobre el mundo. Esa es la característica de lo que significa ser un ser humano, ¿no? Que es cada uno es un punto de percepción diferente de la realidad. Entonces, esta idea Cáncer Capricornio del patriarcado, de que hay un pensamiento único, de que tenemos que estar todos de acuerdo, porque si no hay una catástrofe y una guerra, pues es que ya tampoco se sostiene mucho, ¿no? Sino que aquí la clave hoy en día es aprender a respetar los puntos de vista de otros y el tuyo propio para poder unirnos y ver qué cosas hay en común y cómo podemos colaborar, pero siempre desde el respeto de la singularidad de cada cual, ¿no? Entonces, a veces cuando tenemos el cuello rígido, también puede significar que tengo un poco de rigidez a la hora de aceptar puntos de vista de otros, con lo cual también va a suponer que soy autocrítico. Si yo critico a otros, automáticamente también voy a ser muy crítico de mí misma y también voy a pensar que quizás sea un fraude cuando yo me intento expresar, es decir, que como el síndrome del impostor, ¿no? Tengo miedo de mostrarme quién soy por si me critican, y en realidad eso es una proyección de la propia crítica externa. Y no os olvidéis que debajo de la crítica lo único que hay es un niño aterrorizado, un niño con mucho miedo. Entonces, si os toca esta parte de la rigidez, de lo que se trata simplemente es reconocer a ese niño crítico interno y calmarlo y decirle está todo bien, o sea, ya no necesitamos tener miedo, hoy en día se acepta cualquier punto de vista, no es como antes que era todo mucho más, en cuanto hablabas fuera de lo normal eras un disidente, ¿no? Hoy en día ya hay mucha variedad y está todo mucho más
permitido, ¿no? En cuanto a cada uno expresar sus propias ideas, ¿no? Más cosas. Los pectorales, que es uno de los motivos por los cuales puede doler los hombros, ¿no? El tener pectorales acortados, que esto te lleva a tener los hombros hacia adelante, tiene que ver, o sea, nos ayuda en cuanto a la respiración, entonces tiene que ver con el oxígeno, con la capacidad de coger oxígeno, que es el fluido vital, y con la capacidad de levantar los brazos, ¿no? y de moverlos. Entonces esto también tiene que ver con la capacidad de elección, con la capacidad de poner límites, pero también con el poder personal, el crear mi propio espacio, mi propio territorio. Otra vez aludimos al arquetipo canceriano, que Cáncer al fin y al cabo es, vibrando alto, el abrazo universal, incluyo a todos. Vibrando bajo es los límites, solo lo que es conocido y lo que es dentro de mi zona de confort. Entonces, también con respecto a los pectorales, es muy importante el tema, bueno, de elegir los límites, que estoy aquí leyendo la chuleta para que no se me olvide nada. Está la capacidad de poder elegir en vez de poner límites, y también la capacidad para distinguir entre lo que tú quieres y lo que quieren otros, ¿no? Entonces, sobre todo otros cuando, pues, a familia, a padres, a personas que están por encima. Hasta ahora habíamos sido más bien sumisos a la autoridad, esto ya no se sostiene. Entonces estos dolores de cuello también tienen mucho que ver con la importancia de empezar a elegir tu propio destino, ¿no? Si tú quieres algo y quieres crear algo, ves a por ello, no te quejes de las personas que te están sometiendo o que tengo que poner un límite, ¿no? Entonces es que estás mirando en la dirección equivocada. Usa tus recursos energéticos para enfocarlo en la dirección que tú quieres, no para luchar en contra de otras personas o de criticar a otras personas o de quejarte o de decir, joder, fíjate con todo lo que, no sé, por ejemplo, si tienes un jefe que te exige un montón de cosas, ¿no? Con todo lo que yo hago, o una pareja, ¿por qué me hace esto a mí? ¿Por qué no me tiene en cuenta? Es que nadie te tiene que dar en cuenta, y esto está justamente en entredicho ahora mismo. O sea, este es el momento para darte cuenta de que esto ya no se sostiene, ¿no? Es otro conflicto típico de Cáncer Capricornio, ¿no? Más cosas. También es importante en esta individuación que estamos viviendo con las energías del momento, que no nos olvidemos que también Júpiter está en Aries, y como decía, si Quirón Sol también nos ayuda, y Sol Lilith, a conectar con nuestra singularidad, con nuestra individualidad, y sobre todo en relación a esa luna en Escorpio, ese Sol en Cáncer, que vibrando bajo nos lleva a la dependencia, a la codependencia. Es el poder, cuando tenemos personas, porque muchas veces el problema del cuello tiene que ver con asumir cargas ajenas como si fueran propias, ¿no? Entonces es esto que decía de, yo qué sé, pues trabajas para un jefe que venga a pedirte cosas y tú le dices que sí a todo, y luego llega un momento en donde te quejas, pues si es que le has dicho sí a todo porque te has cogido el hábito de asumir cargas que no te tocan, ¿no? Entonces te doblega el cuello, ¿no? También este doblegar habla de sumisión, y una cosa es honrar, que también tiene que ver con bajar el cuello, y eso está bien para personas que llevan el cuello muy alto, pero otra cosa diferente es la sumisión y el coger cargas que no te tocan, ¿no? Entonces también esto está muy, muy en tela de juicio estos días, muy, muy a flor de piel. Y para esto, una frase típica de constelaciones, ¿no? Es yo por mí, tú por ti, o yo asumo el 50% si estamos en una relación de pareja, si hay una dinámica entre ambos, pues yo asumo mi 50%, yo asumo mi parte de responsabilidad, pero no la de los demás, ¿no? Porque esto es algo que también nos carga muchísimo el cuello, ¿no? Más cosas, volviendo al tema de los pectorales, ¿no? También tiene que ver mucho esto de pectorales, el brazo, ¿no? Sacar pecho y defender mi territorio, tener mi propio espacio. Insisto, no se trata de defender, no se trata de poner límites, sino de aprender a elegir lo que tú quieres y utilizar tus recursos energéticos para dirigirlos en esa dirección, ¿no? Entonces, también el tema del cuello puede indicar que es necesario un cambio de dirección. Entonces, en vez de estar a la alerta y qué es lo que pasa y contraigo mi cuello, lo que hago es elegir ir en la dirección que yo quiero, no en la dirección que
me condicionan los demás, ¿vale? Más cosas. Salir de la zona de confort, simplificando para conectar. Sí, esto era una propuesta de ejercicio, otra más, que tiene que ver con, en estos momentos es muy bueno hacer cosas que supongan salir de tu zona de confort, hacer algo que normalmente no harías. Y además, si es en una situación de recursos escasos, mejor que mejor, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de poder ir en velero este fin de semana pasado en una travesía desde la zona de Alicante a Formentera. Eran 11 horas de viaje por mar y no había viento favorable, así que había que ir a motor, con lo cual el barco es mucho más inestable, entonces subía y bajaba, había olas hasta casi 2 metros, subía y bajaba, iba a la izquierda, a la derecha. Además, mi cabina estaba al lado del motor, que para mí los ruidos me machacan mucho. Yo en el pasado, y más con los olores del motor, pues me he mareado cuando he ido en velero. Y lo que hice esta vez es, bueno, yo ya sé que voy a esto y ya sé que puede ser que lo pase mal, pero voy para allá y la experiencia chula, que luego efectivamente así fue, yo la quiero vivir y si hay que pasar por esto, pues se pasa y lo que voy a hacer es entregarme a la situación. Entonces yo al principio, y lo digo por un poco como a nivel simbólico para que veáis, ¿no? O sea, yo al principio estaba como si el barco iba hacia la izquierda, yo iba a la derecha, es como que yo estaba intentando compensar el movimiento del barco con mi movimiento, ¿vale? De esa manera mi cabeza se mantenía a nivel con respecto el horizonte, el plano, ¿no? Y claro, eso requiere bastante esfuerzo, bastante energía hacer ese movimiento, ¿no? Y entonces una compañera dijo, pues para mí esto es como si fuera un bebé y me está meciendo. Y no era intenso, no era así como muy suavecito y tal. Y dije, vale, qué buena estrategia. Así que me permití lo mismo, simplemente empecé a apoyarme contra el barco y a dejarme moverme al igual que el barco, sin resistir el movimiento del barco, sin compensarlo. Y luego incluso me bajé a la cabina para intentar dormir por la noche. No dormí, que no pasa nada, pero sí descansé y me relajé muchísimo e incluso llegué a sentirme a gusto con todo el zarandeo y con el ruido del motor. Eso sí, me puse tapones. Y con el ruido del motor al lado, era al final como si me estuviera arrullando, como si fuera algo que me protegiese. Entonces fue muy curioso hacer algo tan fuera de mi zona de confort, tan a priori agresivo para mí. Y claro, después de mucho cuidado a mi bebé interior, soy capaz de sostener este tipo de situaciones estimularmente muy intensas, ¿no? Que cuando tienes a tu bebé interior llorando, pobrecito, desesperado y disociado, no es posible, pero pude hacerlo y me encantó y me sentí mucho más libre, ¿no? Entonces, yo qué sé, son días ideales, aprovechando que es verano, si tenéis la oportunidad de ir, yo qué sé, viajar en autocaravana o ir a un camping o algo que suponga llevar recursos mínimos, adaptarse a la situación que hay, adaptarse a la naturaleza. Es como que también ese Urano en Tauro y Nodo Norte en Tauro nos piden mucho, y Marte en Tauro. Aprender a conectar con algo mucho más esencial, contigo mismo, desde lo natural, para estar más conectado con el ritmo natural, no tan conectado con la estructura social que tenemos montado, nuestras comodidades, ¿no? Entonces, estos ejercicios nos ayudan porque nos hacen más flexibles, confiar más en la naturaleza y en las demás personas que están con nosotros, ¿no? Y valorar más las pequeñas cosas y darnos cuenta de que con menos estamos incluso mejor. O sea, es muy chulo, ¿no? Entonces, seguro que hay mucha gente que ya lo hace de normal, pero a todos los demás os recomiendo que esto es muy buen momento para hacer este tipo de ejercicios que os pueden ayudar un montón a flexibilizar y a incluso mejorar estos temas del cuello, ¿no? También, como decía, el cuello, pectorales, cuello, hombros, ¿vale? Y escápulas, pues los hombres pueden hablarnos de las responsabilidades, el autojuicio y el tema del abrazo, ¿no? De ese abrazo canceriano
como os decía, que vibrando bajo es un abrazo que constriñe, que reprime, entonces seguramente también estáis viviendo este tipo de situaciones donde se pone en tela de juicio estas formas antiguas patriarcales de hacer las cosas, donde la prioridad es la seguridad ante todo y solo así puedes empezar a funcionar en el mundo y siempre conectado con un cordón umbilical a tus padres y a tus ancestros, ¿no? Cuando vamos realmente hacia el abrazo universal es si estamos todos en el mismo planeta y somos todos hombres y mujeres y seres humanos y también bichitos y plantitas y todas esas cosas, pero que somos todos uno en este planeta, ¿no? Y así es como Cáncer, cuando se empieza a sublimar, se convierte en Acuario, que Acuario es el talento de Cáncer, ¿no? Que es ese abrazo universal. Entonces, los hombros también nos hablan, aparte del juicio, que ya lo he comentado, de la desvalorización, de la protección y de esa necesidad de estar bajo el ala. Es decir, yo no valgo, yo no puedo, yo necesito seguridad, yo no soy suficiente y por eso necesito mantenerme aquí como polluelo debajo del ala de mamá gallina. Y lo que nos está diciendo las energías del momento es que eso ya es muy viejo. La luna está en Escorpio, en oposición al nodo norte, es decir, en conjunción al nodo sur, y es como que se va a ver como puede haber como mucho conflicto y mucho enfrentamiento con ese tipo de situaciones de dependencia, de codependencia, de yo no puedo, de inseguridad, que puede generar o conflicto con otra persona o conflicto interno, ¿no? Decir que, como todos estos problemas que estamos hablando son de músculos, huesos, los músculos y los huesos en biodescodificación están relacionados con la desvalorización. Músculos son desvalorización de la actividad, es decir, impotencia, y los huesos desvalorización de creencias. Entonces, estos problemas con el cuello, que pueden ser mayoritariamente musculares, pero también puede haber alguna afectación con respecto a la columna o a los huesos, podemos estar viendo que este tema de aprender a generar o a crear nuevas creencias con respecto a nuestro valor. Y ya por último quería proponeros un par de ejercicios que he visto justamente creo que ayer y antes de ayer en Instagram. Entonces uno de ellos no he encontrado dónde, pensaba que lo había compartido, guardado y no, entonces no lo encuentro, no sé quién es la persona que lo propuso, pero es muy sencillo. También teniendo en cuenta que en la sociedad actual tenemos mucha tendencia a encorvarnos así con el móvil, ¿vale? Entonces esta forma de encorvarte lo que hace es activar la cadena de cierre y también un poco la cadena de, cuando rotamos los hombros hacia adentro, la cadena de retropulsada. Entonces estas cadenas nos llevan pues eso, al cierre, a ser más críticos, a ser más quisquillosos, la de cierre, ¿no? Al sentir que siempre necesitamos estar protegiéndonos, de que hay peligros ahí fuera. De ahí os remito a lo que he dicho antes, de límites no, aprende a elegir y aprender a elegir se hace desde las pequeñas cosas del día a día, desde lo más insignificante que no tiene ninguna carga emocional. O sea, aprendo a elegir la taza que uso, el plato que uso, esta fruta en vez de aquella, porque de esa manera voy a aprender poco a poco a elegir cosas que tienen más carga emocional, ¿no? Y si aprendo a elegir no necesito poner límites, así de claro. Entonces, para el cierre, el aprender a elegir, y para la parte de cadena retropulsada, que es quiero mi zona de confort, quiero las cosas que me dan seguridad, quiero lo que puedo tocar, ¿no? Lo que me da placer, esa intolerancia a la frustración, y todas esas conductas son contrarias a la capacidad de ir a por lo que quieres en la vida, a ser tú mismo, que esto también, como he dicho antes, las energías del momento como que te llevan a esto, ¿no? A aprender una acción en base a lo que quieres, no quedarte ahí en lo cómodo, en la zona de confort, en lo que a mí me gusta, ¿no? Que es una actitud mucho más de niño, si lo vemos en términos de sistémica, en vez de el adulto. Entonces estamos también, este Cáncer Capricornio también tiene que ver con el niño y el padre, la actitud del niño, el dame, necesito cosas que me den gustito, tú dámelo. El hedonismo, pero un hedonismo no positivo, sino de tú me tienes que dar lo que yo quiero, y esa actitud paternal y crítica
que es Capricornio, que es un poco lo que está. Y la contraposición sería el adulto. El adulto asume la responsabilidad sobre sí mismo y si quiere algo va a por ello, ¿no? Y si cuesta, pues cuesta, ¿no? Y es un poco lo que nos está pidiendo el universo que hagamos, que vayamos a por lo que queremos, ¿no? Entonces, a nivel muscular, ¿no? La cadena de cierre y cadena retropulsada, con los hombros hacia así. Lo contrario sería apertura y antepulsada, ¿no? La apertura es conecto con los demás, que eso nos lleva más al arquetipo de Acuario, que va después de Capricornio, y donde está Saturno, que es el maestro que nos está enseñando cómo vincularnos acuarianamente. Entonces, este movimiento de apertura y de antepulsión, lo que podemos hacer para contrarrestar el cierre y la retropulsión, el cierre y la el cierre, ya me lío, el cierre y la retropulsión, hay un ejercicio muy chulo que he visto a una mujer que no sé quién es y no lo he vuelto a encontrar, ¿no? Entonces os voy a enseñarlo porque es súper sencillo, pero os va a ayudar a aliviar este cuello y a conectar con la transición entre el cierre y la apertura, que es algo mucho más sano, porque tampoco se trata de abrirnos sin más y tirarnos al vacío, porque eso va a activar nuestras alarmas internas y no va a ser posible. Entonces, este ejercicio es súper sencillo, voy a ver si puedo mostrarlo. Simplemente consiste en poner los brazos así, ¿no? Entonces, cuando cierras y luego vas a transición a apertura, abres el pecho, rotas los brazos hacia atrás y luego cierras. Y luego abres y así unas cuantas veces. Entonces, este ejercicio está genial para ayudar al cuello. Y luego hay otro de Tomás Bonino Fisio, que pondré el vínculo, a ver si por lo menos en Instagram, a ver cómo lo hago en otras plataformas, que consiste, y esto lo voy a narrar, y los que podáis acceder a su Instagram, pues ahí lo podréis ver, que consiste en hacer ejercicios de cuello, porque el cuello tiende a doler, y cuando duele el cuello tendemos a rigidizarnos, ¿no? Porque el cerebro cree que hay un peligro. Sin embargo, es fundamental mover el cuello, porque de esa manera vas a ganar en flexibilidad, vas a oxigenar y vas a mover todos los músculos y vas a ganar en movilidad. Y eso es lo que va a ayudar a quitar el dolor. Entonces, es parecido, digamos, en ganancias a lo que propone el otro ejercicio, pero este se hace de otra forma diferente. Consiste en lo siguiente: tú te tumbas boca abajo, ¿vale? Pero alzas la mirada y te fijas en un punto concreto. Y sin quitar la mirada de ese punto concreto, lo que vas a hacer es levantarte de esa posición de estar tumbado sobre la barriga para dar la vuelta, ¿vale? Siempre mirando ese punto, giras una pierna, giras otra pierna, pones las piernas delante, vas bajando vértebra por vértebra contra el suelo para quedarte todo el cuerpo menos la cabeza en el suelo, y la cabeza sigue mirando ese punto sin dejar de tener la mirada ahí puesta, ¿no? Y otra vez igual, ¿no? Entonces te levantas otra vez vértebra por vértebra, sigues fijando la mirada y pasas las piernas, una pierna y otra pierna por detrás, y entonces te tumbas y mantienes sin bajar la cabeza, para mantener también la mirada fijada sobre el mismo punto. Y este ejercicio lo que hace es engañar el cerebro, como lo explica Tomás Bonino, engaña al cerebro para que no salten las alarmas de que me tengo que rigidizar el cuello. Si nuestro cuello no está rígido, nos va a ser mucho más fácil ser flexibles y estar en coherencia, y por tanto también seguir las señales de nuestro cuerpo para ir en la dirección de donde tu ser superior quiere, ¿no? Que no es estar repitiendo más de lo mismo, sino es ser más tú. Así que con todos estos ejercicios, propuestas e ideas, solamente hablando del cuello, os dejo, y me encantará que me contéis pues cómo estáis sintiendo estas energías, qué tal el cuello, qué tal los conflictos con la autoridad de fuera, ¿no? ¿Qué tal seguir tu propia idea, tu propio criterio, ¿no? Que en la cabeza también nos habla de eso. Y bueno, pues
estaré encantada de leeros y de seguir conversando sobre estos temas. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!